Buenas tardes y bienvenidos a los compañeros que nos seguís desde España y Portugal, y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y damos comienzo a la webinar de hoy con más de 475 inscritos. Durante la webinar de hoy vamos a conocer todos los detalles de la tecnología Reguatec Solid Smart de Premier Tech Water and Environment, una planta de tratamiento de aguas residuales descentralizada que se presenta como la solución perfecta para proyectos residenciales y comerciales, proyectos que no dispongan de redes de saneamiento. Atiende a poblaciones de hasta 25 habitantes equivalentes y se está convirtiendo en el sistema preferido por la industria, debido a un diseño robusto y a unos costes de instalación bajos. Instalada para tratar agua residual con un mínimo impacto sobre el medio ambiente, la solución Reguatec Solid Smart aúna las ventajas de una solución ultra compacta con el validado rendimiento de la tecnología sólido. Basada en la tecnología SBR y en las aplicaciones de grandes municipios, esta probada solución opera con aireación directa sobre el agua residual sin necesidad de tratamiento primario. Este simple principio les permite un tratamiento eficiente del agua residual y evita la emisión de olores. Y para conocer la tecnología, hoy tenemos con nosotros a Edgardo Rodríguez, que es director comercial, y a Francisco Javier Aguilar, que es el jefe de ventas, ambos de la empresa Premier Tech Water and Environment. Pero antes de dar paso a los invitados, me gustaría recordarles que la webinar durará en unos 40-45 minutos aproximadamente y a la finalización de las ponencias, como siempre, abriremos una ronda de preguntas donde podréis dejar vuestras consultas técnicas tanto a Edgardo como a Francisco Javier, para lo que disponéis, como sabéis, en la parte derecha de la pestaña de preguntas. Por tanto, desde el primer momento las podéis ir dejando. Por el otro lado, y para cualquier cosa que necesitéis, mi compañera Tina está a cargo del chat y os irá atendiendo durante toda la tarde. Y sin nada más, doy paso a Edgardo Rodríguez, director comercial de Premier Tech Water and Environment. Buenas tardes, Edgardo. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes a todos. Comienzo agradeciendo a todos por asistir a este webinar y en particular destacar el trabajo de José Miguel y Aguas Residuales por su esfuerzo y dedicación en realizar este tipo de acciones. Gracias, Edgardo. Te abro la ponencia. Muy bien. Comenzaré por presentarles de una manera muy breve quién es Premier Tech y Premier Tech Water and Environment y después daré seguimiento le daré paso a mi compañero Francisco Aguilar que hable un poco más de la tecnología Sólido Smart. Premier Tech es una compañía que lleva 98 años ya de existencia, 98 años de pasión, en la cual buscamos hacer una diferencia, conectando las personas y tecnologías, siempre con algo en común, una pasión compartida. Somos una equipa que lleva 98 años de camino, como había dicho. Somos globales y locales. Estamos por todo el mundo. Tenemos una equipa global con 4.600 miembros de equipo en 27 países, 45 plantas de producción en 15 países y en este momento estamos con ingresos muy en torno de $1 billón de dólares canadianos. Con todo este equipo global y local vamos dando vida a productos y servicios con los cuales buscamos alimentar, proteger y mejorar nuestro planeta. Una de las divisiones de la compañía es Premier Tech Water and Environment y nos dedicamos a soluciones descentralizadas para agua y medio ambiente. Tenemos como objetivo, por supuesto, preservar y mejorar la salud de nuestro planeta y de sus habitantes. Estamos muy enfocados a nivel de experiencia y soluciones en depuración de aguas residuales, recuperación de aguas pluviales, gestión de aguas de tormenta, almacenamiento de líquidos, gestión de residuos sólidos y también tenemos una parte de soluciones a medida. En Premier Tech Water and Environment conseguimos estar presentes en 3 continentes, 12 países y al día de hoy estamos en torno de 1.330 miembros de equipo. Estas son un poco las cifras de nuestra división. Tenemos un crecimiento constante en los últimos 20 años y tenemos crecido también bastante por adquisiciones. Yo y Francisco estamos aquí presentando las soluciones de Premier Tech Water Environment Portugal
Y en Portugal tenemos una fábrica que está ubicada en Montijo, muy central a Portugal, muy cerca de Lisboa, y al total, al día de hoy, ya somos 50 miembros de equipos. Nuestros mercados geográficos principales desde Lisboa, desde Montijo, es suministrar toda la península y el norte de África. Son los mercados geográficos que estamos más presentes y de una forma más próxima. A nivel global, estamos en depuración de aguas residuales en soluciones unifamiliares, donde vamos con más de 450.000 sistemas instalados en todo el mundo. En depuración de aguas residuales, pero soluciones comerciales, comunitarias e institucionales, proyectos más grandes, vamos con más de 2.000 proyectos también de instalaciones. Recuperación de agua de lluvia, tenemos distintas soluciones. La gestión de aguas pluviales, tenemos soluciones para recoger, tratar, como los separadores de hidrocarburos, por ejemplo, y eliminando contaminantes. Distintas soluciones y equipos para almacenamiento de líquidos. Y también tenemos nuestra actuación en gestión de residuos sólidos. Hoy mismo dedicamos esta ponencia a presentar uno de nuestros productos de estrella, que es el Sólido Smart. Y en este momento voy a dar continuación a mi compañero Francisco Aguilar para que os presente un poco más en detalle qué es el Sólido Smart y cómo funciona. Pues gracias, Edgardo. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. Y bueno, a ver, los abro aquí, lo tenemos un segundo. Perfecto. Vale, que creo que ya la tenemos, ¿vale? ¿Me confirma, José Miguel, Sí, que abre la pantalla completa, ahora está, estupendo, ahora. Francisco. Vale, bueno, pues nada, ya siguiendo lo que planteaba mi compañero Edgardo, yo lo que voy a centrarme a entrar un poquito más en detalle en nuestro producto sólido, el Sólido Smart. Y bueno, tal como comentaba José Miguel, pues el planteamiento voy a hacer una exposición más o menos unos 15-20 minutos y bueno, intentaré tocar lo más significativo, de manera que al final pues podamos, a través de los turnos de preguntas y tal, pues que podamos entrar en detalles que considero pues que puedan ser de más interés o entrar en más profundidades, ¿vale? Para empezar, bueno, ya comentaba mi compañero, pues que dentro de las áreas de negocio de nuestra empresa, de Premier Tech, pues hay un interés claro en lo que se refiere al saneamiento autónomo. Todas las soluciones que están destinadas al tratamiento descentralizado del agua residual. Esto ahora, bueno, pues sabéis que a medida que se van solucionando la depuración del agua residuales de los grandes municipios y digamos, de situaciones en las que hay caudales mayores, pues van poco a poco tomando mucha más importancia. Con lo cual, pues bueno, es importante que se disponga de soluciones que sean realmente eficaces y que de alguna manera pues puedan abarcar las diferentes características, las diferentes particularidades que tienen las aguas residuales, estas pequeñitas, que están enfocadas pues para el tratamiento, para el saneamiento autónomo, ¿vale? A ver, es conocido por todos que la tendencia natural ha sido pues en ir de alguna forma las tecnologías de depuración que han demostrado un buen funcionamiento en las plantas municipales, pues de alguna forma se han reducido, se han ajustado a los caudales y cargas contaminantes pequeñas, pero también es conocido pues que, bueno, pues que las propias características del saneamiento autónomo marcan una serie de pautas que hay que tener en cuenta y que se necesitan implementar para que los rendimientos sean adecuados, ¿vale? Hace poco, a final del año pasado, pues teníamos también un webinar en el que presentábamos nuestra solución EcoFlow. Y bueno, con este de Sólido Smart, pues lo que pretendemos es continuar exponiendo y dando a conocer nuestras soluciones enfocadas para el saneamiento autónomo, como ya decía antes.
Una cuestión importante, aunque ya ha quedado más o menos expuesta, es ubicar perfectamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales, siempre plantas prefabricadas, construcción prefabricada y enfocadas, destinadas al tratamiento de las aguas para poblaciones de hasta 25 habitantes equivalentes. Pequeñas, o sea, viviendas individuales normalmente, pequeñas explotaciones, siempre enfocadas al tratamiento de aguas residuales domésticas o asimilables a domésticas. Hacía orden de magnitud tener siempre presente porque, bueno, a veces podemos tener la tendencia de naturalmente pensar y tener un planteamiento de una planta municipal donde los caudales son muy elevados, tener presente que en toda la exposición pues estaremos hablando de caudales pues que van a estar en torno a los 4 metros cúbicos día, con cargas contaminantes en torno al kilo o 1,5 kilos de DBO5, ¿vale? Son al día también, un poco por ubicar la naturaleza del problema que estamos tratando, ¿vale? Para introducir nuestra solución, la Sólido en Mar, me vais a permitir que haga una pequeña parada en la solución Sólido, que de alguna forma es la antecesora, y bueno, que básicamente es un equipo basado en los fangos activados que se hace funcionar pues mediante un SBR, mediante SBR, ¿vale? En forma de SBR. Básicamente esta es la configuración que, bueno, que todos entiendo que con la que estáis familiarizados, es bastante habitual, donde hay un tratamiento primario y un secundario separado pues, en diferentes compartimentos. Este es de alguna manera un modelo en el que disponemos en nuestro catálogo y que, bueno, ahí está disponible desde el año 2010. Y, bueno, hay más de 15.000 unidades en funcionamiento en este momento, o sea que es un modelo ya muy probado y tal, ¿vale? Entonces, la cuestión es, bueno, si este modelo está aprobado, con buenos rendimientos y tal, pues, bueno, ¿por qué seguir dando vueltas a esto, ¿no? Ahí un poco, de alguna forma, pues está el emplear toda la experiencia acumulada en estos años con todos los equipos instalados. Y de alguna manera también, pues bueno, el interés de ajustar todos estos procedimientos que están muy estudiados y son muy conocidos cuando hablamos de plantas municipales con caudales muy, muy amplios, con caudales grandes, cargas más o menos también importantes y sobre todo cuando es posible una supervisión y una intervención continua. Pues adaptar todo este esfuerzo y toda esta experiencia a las particularidades a las que me refería al principio, a las particularidades de las pequeñísimas plantas depuradoras, donde los caudales son muy, muy pequeñitos, donde un día de fiesta puede suponer unos cambios brutales en los caudales, donde pequeños vertidos de detergentes pueden también suponer un reto para el funcionamiento y para que se alcancen los rendimientos, ¿vale? Y en este contexto es donde se pretende dar una vuelta más a nuestro equipo sólido, ¿vale? Entonces, un poco por fijar la idea, nos vamos del modelo sólido, planteamos el modelo sólido en mar, ¿vale? Sólido en mar, el concepto fundamental que aportamos es el hecho de trabajar los fangos activados en modo SBR, pero en una única cámara, ¿vale? Esto, pues, bien, tiene una serie de ventajas que hemos ido constatando en el tiempo de desarrollo, que se ha ratificado en todos los ensayos que se han realizado y bueno, y que
hemos considerado pues que eran suficientemente interesantes como pues para ofrecer en el mercado como planteo, como una evolución del sólido normal, ¿vale? No es una alternativa que descarte al modelo sólido, pero sí que tiene una serie de prestaciones que lo hacen muy, muy interesante. En general, así un poco entraremos después entiendo, en el turno de preguntas que puede ser aquí donde surjan más curiosidades. La particularidad fundamental es que, bueno, vamos a utilizar todo el volumen para los diferentes procesos que se van a llegar, para el llenado, pues para la aireación, para la decantación, en cualquiera de estas etapas que se van a ir realizando, va a estar disponible todo el volumen, pues en la medida de que no hay compartimentos, ¿vale? Como particularidades, pues vamos tanto a la estabilidad, al no existir compartimento primario, no existir, de hecho, un tratamiento primario separado, pues la estabilización de los fangos, tanto de los primarios como de los secundarios, va a ser aeróbica, con ventajas que puede aportar. En conjunto, hemos constatado pues, que se produce precisamente la estabilización aeróbica de los fangos primarios hace que el conjunto de la producción de fango sea menor, o sea, que tenga una producción más pequeña. Se constata también una clara mejora en la sedimentación, en las etapas de sedimentación, ¿vale? Y, bueno, el volumen requerido, en general el volumen requerido es inferior, un 10-15%. Aquí quiero resaltar que el objeto de trabajar estos fangos activados en una sola cámara, de trabajar el modo SBR en una sola cámara, el objetivo no está en reducir el decantador primario y, por lo tanto, pues reducir el volumen total. No va por ahí el enfoque, pero a pesar de esto, pues bueno, hay una reducción pues significativa, ¿vale? La clave, lo que yo sí quiero resaltar es que sí que ofrece este tipo de trabajo en una sola cámara, ofrece una estabilidad muy importante para caudales y cargas contaminantes fluctuantes. Esta particularidad sí que es muy atractiva, especialmente en saneamiento autónomo, donde, bueno, como decía antes, pues estamos trabajando pues con caudales muy pequeños, caudales de 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos día, hasta 4 metros cúbicos. Entonces, esta particularidad sí que lo hace ya, marca una diferencia importante, ¿vale? Junto a esta particularidad, hay algo también que siempre es un objeto deseado en las plantas de tratamiento destinadas al saneamiento autónomo, que es la fiabilidad. Y la fiabilidad está siempre vinculada a la simplicidad en el funcionamiento. Con esta concepción del equipo, pues se consigue simplificar los componentes. Con una válvula, con un airlift, se consigue y se permite una gestión muy eficiente con un grado de eficacia muy elevada, lo que siempre pues, es importante resaltar, ¿vale? En cuanto un poco al histórico, después hablaba en el caso de sólido, pues que eran modelos que se habían implementado desde el año 2010. En el caso de sólido Smart, se inicia en 2016 y a día de hoy pues hay aproximadamente unas 5.000 unidades en funcionamiento, ¿vale? Lo digo, esto es importante porque en todo este desarrollo hay una parte, digamos, experimental importante y una parte de comprobación en campo y en funcionamiento de los resultados, y a día de hoy pues son muy, muy satisfactorias en la medida que se alcanzan todos los objetivos que se tenían previstos en el desarrollo del producto. Bueno, sí que me gustaría, a ver, no deja de ser, como os podéis imaginar, no deja de ser un SBR, el funcionamiento un poco, pocas diferencias va a haber, os comento algunas cuestiones y sí que entiendo pues que podemos entrar en alguna puntualización que sea de vuestro interés pues en el turno de preguntas, ¿vale? Obviamente, al no existir un tratamiento primario, pues la llegada de agua va a ser en continuo.
eso va a requerir, pues bueno, el diseño del tubo de llegada, pues tiene una serie de particularidades para evitar las turbulencias y tal, ¿vale? Que lo veremos un poco con más detalle, pero obviamente la llegada de agua va a ser en continuo, ¿vale? Está enfocado, está diseñado para realizar 2 ciclos al día, con llenado, aireación, sedimentación y descarga, ¿vale? Esto me adelanto un poco y, bueno, podréis entender pues que todo este proceso de llenado, aireación, sedimentación, descarga, o sea, todo lo que es la gestión de los ciclos para los diferentes caudales y para las diferentes composiciones, pues está todo gestionado con un microcontrolador, que lo veremos un poquito, o sea, veremos algunas de pasada ahora más adelante, que, bueno, es el que se encarga de gestionar todas estas modificaciones, de forma que tiene una gran capacidad, el equipo tiene una gran capacidad de ir ajustándose a las condiciones cambiantes que son de esperar en los problemas de depuración de aguas residuales en el saneamiento autónomo, ¿vale? Bueno, esto un poco así una descripción del proceso que entiendo que conocéis muy rápida, pero que ya digo que podemos entrar de nuevo. En cuanto a los modelos, comentábamos ya, yo creo que ha quedado ya claro, que estamos hablando siempre de un equipo destinado a poblaciones hasta 25 habitantes equivalentes, con los caudales que os decía. Plantear esta tecnología, plantear este enfoque o esta forma de trabajar con el SBR, con una sola cámara para caudales mayores, pues bueno, ya sí que empiezan a aparecer una serie de problemas que van a hacer que no tenga sentido. Entonces, vuelvo a repetir un poco, soluciones enfocadas siempre a pequeñas poblaciones donde sí que pueden encontrar evidentemente aquí todo tiene ventajas, tiene inconvenientes, pero bueno, encuentran un equilibrio muy interesante esta forma de operar para pequeñas poblaciones, ¿vale? Os muestro en la pantalla también, veis los diferentes modelos que tenemos, ¿vale? Un poco graduado hasta desde los más pequeños de 6 habitantes hasta los de 25. Veis, a poco que recordéis, pues estaréis dando cuenta que los volúmenes de los equipos, pues bueno, son volúmenes muy similares a los que tienen equipos que comparten un tratamiento primario con un secundario separado. O sea, que, como os decía antes, la clave aquí no está en ahorrar volumen, ¿vale? Quería también puntualizar un poco, ya sin ánimo de complicar, os comentaba que teníamos un modelo, un equipo que era el sólido, que el sólido de alguna forma lo evolucionábamos al sólido Smart, y ahora simplemente, pues bueno, hay una pequeña, a nivel comercial, tenemos también una puntualización que añadir, un apellido más, que sería la diferencia entre el sólido, el Smart y el Smart Turbo. La diferencia fundamental, y la diferencia única radica en que el controlador esté externo al equipo o esté integrado en la misma soplante. Si está integrado en la misma soplante, que se equipa de esta forma a los equipos más pequeños, pues bueno, le llamamos comercialmente Smart Duo. Es la única diferencia que vamos a tener, ¿vale? Ahora, si me permitís, pues bueno, voy a hacer un pequeño recorrido también muy rápido, por la morfología fundamentalmente del equipo y bueno, pues también nos dará pie a que después pues podamos entrar en algún debate o algún comentario que os parezca de interés. Os decía al principio pues que evidentemente no hay un tratamiento primario como tal. Y entonces, pues bueno, la entrada de agua se hace de forma continua, no hay una alimentación por lotes, no hay este tipo de dispositivos frecuentes en otros modelos, como en el sólido que hablábamos al principio. Entonces, bueno, pues es importante pues que el diseño de la entrada de agua pues sea tal que minimice las turbulencias que se puedan generar y que, bueno, que de alguna manera pues puedan afectar a las diferentes etapas, especialmente a la sedimentación, ¿vale? Este mismo tubo
pues se diseña también pues para que la extracción de fangos la pueda hacer desde aquí. El control de fangos en exceso y el control de fangos en conjunto del equipo, pues lo puedo, bueno, comentaremos más adelante cómo ahora en breve cómo se gestiona, cómo lo tenemos enfocado. Y siempre se hace desde aquí, desde este tubo. Igualmente el tubo pues tiene una serie de particularidades que impiden que cuando se hace la extracción de fangos pues se extraigan completamente, de tal forma que garanticemos que al menos un 10% de los fangos pues vayan a quedar en el reactor y consigamos mantener el proceso. ¿Vale? Bueno, como equipos prefabricados, pues bueno, hasta 25 habitantes equivalentes, todos los tanques los fabricamos en polietileno de alta densidad, se rotomordea en una única pieza y bueno, esto pues siguiendo con la argumentación que intento hilar desde el principio del enfoque. El enfoque que hacemos para el saneamiento autónomo para las plantas pequeñas, pues bueno, esto ofrece unas ventajas muy importantes en cuanto a la facilidad que tiene para su instalación, el hecho de que como equipo prefabricado listo para usar, pues supone digamos, un reto su instalación pues para el constructor o para el instalador. Y en conjunto también pues permite tener y desarrollar una política de garantías pues que sería muy diferente cuando se plantearan, como sabéis, pues plantas ya construidas en sitio. ¿Vale? Bueno, el tema de la aireación de los fangos activados, el tema de la aireación pues se realiza utilizando un difusor. Este modelo de difusor, pues bueno, es también un modelo conocido, se selecciona pues por la facilidad que tiene de instalar. Siempre para los caudales con los que trabajamos permite una perfecta aireación y un adecuado aporte de oxígeno al equipo. El equipo se instala, o sea, el difusor se alimenta pues con una soplante de tipo tortuga, también buscando pues una serie de condiciones deseables siempre en el caso del saneamiento autónomo, que es minimizar todas las molestias que se puedan provocar, tanto por olores como especialmente por ruido. En general, pues como sabéis, son difusores muy duraderos, de fácil uso y siempre en caso de sustitución, pues bueno, no digamos que simplifica mucho, al contrario que ocurre pues con las rejillas de difusores que en general van a dar más trabajo. En cuanto a la cápsula técnica, pues de alguna manera la cápsula lo que hace es pues proteger y almacenar todo el sistema de mando. En el caso del sólido del Smart Duo, la consola del microcontrolador pues iría alojada en la misma soplante, un modelo de soplante que ya lo lleva incorporado, y en el caso del modelo Smart normal, pues simplemente la llevaría como la que tenemos aquí en la figura, sería una consola fuera. El microcontrolador, bueno, está enfocado, está diseñado y desarrollado pues para ofrecer al instalador y para ofrecer al usuario pues una interfaz amigable que permita realmente hacer una gestión eficiente de la depuradora, de tal manera que de cara al instalador pues le será fácil hacer pequeñas modificaciones o pequeños ajustes de forma pues que, bueno, que podamos adaptarnos a distintas circunstancias que se puedan dar en la vivienda o en el establecimiento. Y de cara al usuario, pues bueno, está equipado con una serie también de programas predefinidos que permiten, que simplifican mucho la gestión día a día, ¿vale? De tal manera, pues bueno, que incluye pues programas que programas para vacaciones, en fin, una serie de cuestiones pues que tienen todo el sentido en el caso de estas aplicaciones que están enfocadas para el saneamiento autónomo
y lo remarco de nuevo, ¿vale? En cualquier caso, pues bueno, de alguna manera la cápsula técnica es el secreto, el valor extra de todo este equipo en la medida pues que permite muchas capacidades, ¿vale? Como particularidades también del equipo tenemos pues la toma de muestras de salida pues del efluente pues se incluye, va incluido en el mismo tubo. Esto se hace pues para simplificar la recogida y evitar la salida evitar la necesidad de instalar una arqueta y tal, ¿vale? Un sistema simple, pero que en definitiva lo que permite pues coger muestras de calidad sin sedimentaciones y tal. Que sea una toma de muestras segura. Y por último, comentaros también que la salida de agua depurada, se hace mediante un sistema de airlift, un sistema también pues que bueno es muy eficaz con estos caudales con los que se trabaja. Evidentemente para caudales mayores ya pues podríamos hacer muchas matizaciones, pero con estos caudales sí que resulta muy interesante. El propio sistema incluye también, a lo mejor ya podéis pensar que bueno, que si yo voy a trabajar sin decantador primario, si todo va a estar en un único volumen, pues que podría ocurrir con facilidad pues que el sistema de airlift pues genere atascos pues precisamente por la presencia que puede llegar a ser excesiva de sólido. Entonces, en este caso, el propio sistema lleva un sistema de contralavado, lleva una programación de contralavado que cada cierto tiempo, pues bueno, se hace este servicio para evitar los atascos. Bueno, es un sistema muy eficaz, en general no da problemas, se utiliza la misma soplante que la que utilizamos para la aireación, con lo cual, pues bueno, economizamos equipo. También una cosa que es reseñable es que genera muy poco ruido y esto sí que también pues es algo importante. Bueno, continúo porque también, bueno, os imaginaréis que es importante, pues vale, la idea puede ser más o menos interesante, pero bueno, a ver qué tal, qué resultados podemos encontrar. Os comentaba que en principio, en todos los años que se lleva probado, pues los resultados están siendo muy buenos, pero finalmente, bueno, los equipos para estar en el mercado conocéis que tienen que estar acreditados y, bueno, como en todos los casos, pues se hicieron los test pertinentes y los resultados acreditados, pues los tenéis aquí, ¿vale? Veis que hay muy buenos rendimientos en cuanto a DBO y DQO. Son rendimientos siempre que superan con creces los mínimos exigidos. Y después también hay una reducción de nutrientes muy interesante. En equipos SBR gestionados con 2 o con más cámaras es posible, se podrían encontrar rendimientos mejores, ¿verdad? Pero, bueno, si se llega a un punto de compromiso, los rendimientos que se consiguen en eliminación de amonio y en eliminación de nitrógeno total y de fósforo, pues son muy aceptables, ¿vale? Bueno, un poco, no quiero tampoco alargarme mucho, me gustaría concretar, hacer un poco una síntesis de lo que he comentado y ahora, pues, en cuanto termine, pues, si os parece, pues, empezamos con el debate y podemos entrar en aspectos más específicos. En general, pues, concluir, pues, bueno, que es un equipo muy enfocado, obviamente, al saneamiento autónomo, que se ajusta y que su sentido de ser está orientado a solucionar los problemas del saneamiento autónomo en cuanto a equipos que por la configuración en un único tanque
minimiza por la aireación de los fangos primarios, minimiza la generación de olores. Esto es muy importante porque son equipos que tienen un óptimo rendimiento siendo muy fiables porque la capacidad que tienen de tratar diferentes cargas y caudales cambiantes, y también en la medida pues que tienen un importante nivel en la eliminación de nutrientes, ¿vale? En conjunto son muy fáciles de instalar, discretos, económicos, y bueno, el panel que tienen de control permite realizar múltiples ajustes de tal forma que podemos asegurar que se trata de una solución que puede atender perfectamente pues las necesidades de vivienda y de pequeños establecimientos similares. Por último, pues bueno, como simplemente también importante en cuanto a los consumos de energía, pues son equipos muy económicos en cuanto a los requisitos energéticos que tienen, ¿vale? Y bueno, poco por mi parte, así espero haber presentado con claridad el producto, que haya quedado la idea clara, y si os parece, pues a partir de ahora pues junto con Edgardo estamos a vuestra disposición pues para responder aspectos de este tema. Bueno, Francisco, pues estupendo. Muchas gracias por tu exposición y sobre todo ha sido muy clara y muy breve. Yo creo que nos va a dar tiempo suficiente a poder atender la gran cantidad de preguntas que hay. Si te parece, empezamos. Mira, Eduardo Blanco tiene un par de preguntas que nos dice, primero que nada, que si hay que poner un depósito pulmón previo al SBR. Bueno, Edgardo, ¿cómo lo hacemos? Esto más técnico será de tu parte, sí, pero yo creo que se ha demostrado bastante bien con tu presentación que el concepto del pulmón primario era el concepto en el punto de partida de la solución sólido. Entonces, uno de los retos de evolución del sistema era hacerlo en una sola cámara, por lo cual en la actuación que tenemos de viviendas unifamiliares de 5 a 25 usuarios, no es necesario instalar un depósito pulmón que funcione como primario. Perfecto. Mira, también Eduardo Blanco nos decía que mientras que el SBR está tratando las aguas, la pregunta que nos hace es, ¿entra más agua en el equipo? Sí, la entrada de agua es continua. No hay una discriminación ni el hecho de no existir un depósito pulmón, como comentábamos antes, pues obliga necesariamente a que las aguas tal cual se están generando estén llegando. De ahí, pues, el diseño del tubo de entrada y de los mecanismos que hay, pues, para evitar que el posible impacto sea mínimo, ¿vale? Aquí se trata siempre de jugar llegar a un compromiso y conseguir el resultado. Perfecto. Mira, Brian Baldión nos comenta que qué ventajas y qué desventajas tiene esta tecnología frente a vuestro conocido EcoFlow. Bueno, a ver, ventaja y desventaja. Cuando hablábamos de EcoFlow, pues planteábamos una serie de cuestiones, incluso había un momento en el que intentábamos enfrentarlo de alguna manera, fangos activados, EcoFlow, ¿vale? Y bueno, todo lo que en algunos puntos son ventajas del EcoFlow, pues pueden dejar de serlo para el sólido, y al contrario. A ver, fundamentalmente, aquí que está, ¿cuándo utilizar EcoFlow, cuándo utilizar sólido? Pues obviamente hay un primer criterio. ¿Dispongo de electricidad o no dispongo de electricidad? Si no dispongo de electricidad, ya no puedo utilizar el sólido, obviamente, ¿vale? Eso ya va por ahí. Evidentemente, el sólido, siendo un equipo que se ha desarrollado con el objetivo de simplificar y de minimizar componentes, no deja de ser un equipo más tecnificado. Ya puede ser otro elemento pues que nos haga discriminar y elegir uno u otro, ¿no? Y obviamente también, por irme dar argumentos a favor, hay otra cuestión importante que sería, digamos, la disponibilidad de espacios. EcoFlow en general tiene unos requerimientos mayores de espacio, y en el caso de sólido, pues precisamente consigo reducir, por ser una tecnología más compacta, una tecnología más intensiva, puedo hacerla más pequeña, ¿vale?
pero bueno, que esto lo que se trata, como decía al principio, es de desarrollar o de disponer de diferentes herramientas y de ir utilizando cada equipo pues en las diferentes soluciones. Ese sería lo ideal. Yo creo que me gustaría solo de añadir una característica muy importante de EcoFlow frente al sólido, que tiene que ver con las segundas viviendas, ¿vale? El principio de funcionamiento del sólido, el funcionamiento del fangos activos normal. Y quiere decir que es común para todos que estamos en este medio que cuando no hay un aporte regular de caudal, es siempre complicado mantener una buena concentración y un buen desempeño del sistema en global. Y ahí es donde entran las ventajas, una de las principales ventajas del EcoFlow, que con el filtro de Costco conseguimos un comportamiento muy bueno a nivel de rendimientos cuando hay ausencias de caudal de un mes, 2 meses, y donde no hay ninguna quiebra del ciclo biológico del reactor. Y bueno, esto creo que hay que destacarlo a favor de EcoFlow también. O sea, si son segundas viviendas o ocupaciones muy sazonales, ahí sí nos orientaríamos más para el EcoFlow y no tanto claro, para ahí quedaría, Edgardo, contestada un poco la pregunta de Elga Ruiz, ¿no? Que nos dice que qué tanto se ve afectada por la bajada de caudal que se da en las horas nocturnas o en otras condiciones de bajo caudal como cuando va la familia de vacaciones. A ver, en esto, claro, depende del tiempo que se vayan de vacaciones, claro, obviamente. Claro. Pero, bueno, a ver, en principio, vuelvo un poco, cojo el hilo de lo que dice mi compañero. Los fangos activados tienen menos capacidad, si lo comparamos con EcoFlow, tienen menos capacidad para gestionar estas pérdidas, esta desaparición del caudal. Obviamente, EcoFlow llegará también un momento que si 4, 5, 7 meses, pues ya tampoco ni EcoFlow ni ninguna depuradora porque no hay actividad, ¿no? En el caso de sólido, pues esta capacidad sí es cierto que tiene, como comentaba o como he intentado enfocar, de que sí que hay por la concentración de sólidos con la que se trabaja y la cantidad que es una concentración muy elevada, pues permite que haya esta tolerancia. Pero claro, en la medida que hay un periodo sin caudales, bueno, el equipo puede entrar en modo vacaciones, un modo que tiene que vacaciones, pues que hace unas reducciones de alguna forma el equipo, el microcontrolador lo que permite o lo que intenta es mantener viva los microorganismos que hay allí, en la medida que pueda, pero obviamente esto tiene un tiempo y si pasa, pues ya no, habrá que reiniciar el sistema, evidentemente, ¿vale? Claro, también nos preguntaba antes, Eduardo, que cuántos tratamientos o cuántos ciclos, entiendo, tiene programados al día el sistema. 2 ciclos, por defecto tiene 2 ciclos. Viene programado con 2 ciclos, sí. Perfecto. Carlos Molina nos dice que ¿qué tanto por ciento de volátiles se puede llegar a reducir en cuanto al fango en este equipo? A ver, pues va a depender mucho del volumen, sobre todo. A ver, del volumen de la configuración que se salga de partida en el programador, ¿vale? Esto tiene en función de el equipo, por ejemplo, de 10, pues en función, se puede hacer funcionar para 2, 4, 6, utilizar programas diferentes y en esos programas diferentes, pues, implican aireaciones, ciclos de aireación diferentes y entonces, en esta medida, pues, se puede, dependiendo la relación que pueda haber entre el caudal real que está entrando y el volumen del tanque, pues, se pueden variar estos niveles, ¿no? Pueden variar estos niveles. Mira, Íñigo Las Heras nos hace una pregunta muy, muy interesante. ¿Cuánto tiempo tarda en estabilizar los vertidos durante la puesta en marcha? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en ponerse en marcha? Y, sobre todo, ¿es necesario producto biológico para ese arranque? Bueno, a ver, en principio, empezando por el final, depende un poco de las características del agua. En principio no es necesario, salvo que, que tengamos un episodio de, un vertido muy, no sé, pensar a lo mejor en, no sé, un cubo de lejía accidentalmente que llega a la depuradora. Algo muy tóxico. Algo muy tóxico, pues que para evitar un poco un tiempo excesivo, pues sería interesante aportarlo, pero de forma general no lo recomendamos. Y después el tiempo ya de entrada en funcionamiento de la planta, pues también va a depender un poco de la ubicación. Porque además, ya aprovecho, Francisco, para
para la pregunta que nos hace Yulisa Ávila, que nos dice que en cuánto tiempo estaría cumpliendo parámetros aproximadamente, desde que se pone en marcha. Sí, a ver, un poco es lo que comentaba, que esto va a depender también, digamos que tenemos entre manos un proceso biológico, va a estar muy influido por la temperatura, entonces será muy diferente en el norte que en el sur y en épocas del año, pero en principio a partir de 20, 30, 35 días, pues ya puede empezar a funcionar. Ya estaría cumpliendo, ¿no? Sí, la referencia de una puesta en marcha será siempre en torno de un mes y en el peor escenario arrastraste hasta 2 meses, si necesario, pero en las 4 semanas ya deberá del sistema estar estabilizado, por así decir, con un uso, con una utilización frecuente y regular de la habitación. Mira, tanto Íñigo Lajeras como Javier García Íñigo nos pregunta si se puede usar el agua de salida para el riego por goteo y Javier nos pregunta que si se podría, por el nivel de tratamiento del equipo, aplicar esta agua para el riego de jardines o de incluso de estas viviendas o núcleos descentralizados. ¿Existe alguna traba legal? A ver, legalmente sí existe la traba, o sea, el agua tiene, digamos, se ajusta a la calidad que se mostraba, suficiente en cuanto a DBO y DQO, suficiente para que se complete el tratamiento a nivel de filtración o, bueno, ya un poco en función de ajustarlo a los requisitos que fija la legislación, el decreto de reutilización, para poder aplicarlo. O sea, digamos que tiene calidad suficiente para permitir desarrollar el proceso de regeneración del agua, ¿vale? Pero directamente no se puede. Sí, no, porque incluso hay una parte que no hemos enfocado y hay la cuestión de los patógenos, o sea, un terciario de desinfección es necesario si vamos a reutilizar el agua, incluso que sea con un riego, siempre que riego de espacios verdes, de jardines o de ocio, hay que garantizar una buena desinfección del efluente. O sea, hay que añadir siempre una nueva etapa terciaria. Gerson Emmanuel nos preguntaba efectivamente eso, que qué calidad de agua se alcanza después del tratamiento. ¿Hasta qué calidad? Claro. Sí. Bueno, pues la presentaba en la tabla que tenía, pero estamos hablando de rendimientos por encima del 98% en eliminación de DBO, un poco por tener... En los parámetros principales, como DBO5 y DQO, siempre por encima de los 90%, sólidos de suspensión igual, pero hay que destacar también el nivel de desnitrificación que podemos llegar a 80%. De acuerdo. No obstante, mañana estarán disponibles las ponencias también y el vídeo de nuevo en nuestra web, con lo cual estará disponibles para todos esos datos. Yulisa Ávila nos dice que el sólido Smart es para un tipo de calidad de agua residual doméstica. Debe cumplir con ciertas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Es decir, ¿qué condicionantes tiene que tener ese agua doméstica para que la pueda asimilar el equipo? Bueno, pues básicamente si tuviéramos que definir, pues sería que sea agua residual doméstica, vamos, que no sea agua residual industrial, que no sea agua de proceso de una industria, de un lavadero, con contenidos de aceites minerales, de un restaurante con aportes excesivos de grasa. O sea, agua doméstica o asimilable. O sea, la que podemos encontrar en una vivienda. ¿Vale? Perfecto. Juan José Salas, el médico del agua, que lo saludo desde aquí, que nos sigue bastante, nos comenta desde el CENTA lo siguiente. ¿Los equipos cuentan con marcado CE? Nos pregunta. Sí, por supuesto, sí. Obligatoriamente. Creo que en la parte de que presentaba los rendimientos, ya parecía que sí que tenía el marcado, pero bueno, a veces estas cosas ya casi que no hay que comentarlo porque se sobreentiende que se tienen, ¿no? Sí. Pero sí, lo tiene. Por curiosidad, ¿dónde los certificáis vosotros en concreto, los equipos? PIA, Alemania. En Alemania, perfecto. Sí. Perfecto. Marta Costa, de Portugal, porque nos lo escribe en portugués, nos dice que si tenéis tratamiento de efluentes, si tenéis soluciones para tratamiento de efluentes en industrias, vosotros. Sí, tenemos un departamento dedicado para vertidos industriales. Es una cuestión que entra en contacto con nosotros porque son soluciones que siempre las hacemos a medida y tenemos un equipo técnico dedicado para solucionar ese tipo de problemas, por lo cual invito a Marta a enviarnos un correo y a exponernos su situación.
Perfecto. Una pregunta muy interesante de Carlos Mario Álvarez. ¿Tenéis un cálculo de los costos de operación y mantenimiento aproximado? Sí, sé... No cálculo, por lo menos saber un poco por dónde andan los costos de operación y mantenimiento. Sí, yo sé, sí, lo conozco, sé que existe, pero no lo tengo, lo puedo... Sí, Aquí de memoria también no sí, lo tengo sí, conmigo, pero es algo que sí, podemos pasar sí, después de la ponencia y pasar estos datos sí. al interesado. Perfecto. De todas maneras, como vosotros vais a tener la trazabilidad de las preguntas, ya simplemente Eso es. sabéis que le podéis contestar directamente a Sí, Carlos, sí, este sí, dato sí, sí. concreto. Estupendo. José Antonio Gil Linares nos dice que de qué material está hecho el depósito. Polietileno de alta densidad, sí. Sí, Virgen, sí. sí, Sí, sí. sí. Lo fabricamos por moldeo rotacional en nuestra fábrica en Portugal. Fernando Ortega nos dice que si se dispone de los resultados del ensayo relativos a la norma 12.566 marcado CE para poder comparar la versión Smart y la no Smart. Y que si Sí, sí, sí. es factible que le remitáis el informe completo o al menos los resultados de los ensayos de las Sí, últimas sí, no, semanas. están disponibles y podemos remitírselo, no hay ningún Perfecto, problema, pues como claro. tenéis también aquí su contacto, sería cuestión ya de que se lo enviéis directamente. Muy bien, Muy bien. así lo Carlos haremos. Mario nos pregunta que si el resultado es agua reutilizable. Ya hemos dicho que no, pero bueno, se lo podéis aclarar. Sí, bueno, es un poco volver sobre lo mismo. El agua sale con una calidad adecuada, pero la legislación obliga a una desinfección, ¿vale? Y en función de la aplicación que se vaya a hacer de ella, pues hay que avanzar en un Sí. tipo de más o menos intenso de desinfección. Joseph Benhamón nos pregunta ¿qué ventaja presenta el equipo al no tener un compartimento homogenizador? ¿Presenta alguna ventaja? Sí. Bueno, a ver, sí, el presenta ventajas en estos tamaños que quizás en tamaños superiores, pues serían inconvenientes, pero en estos tamaños presenta cuestiones importantes. Por ejemplo, el hecho de que los fangos primarios se aireen es muy importante para evitar la generación de olores, ¿vale? Recordamos que este tipo de equipos van a estar frecuentemente muy cerca de la vivienda, ¿vale? Eso es un hecho importante. Permite también, pues bueno, tener unas concentraciones de sólidos muy importantes en el reactor y esta concentración de sólidos, a su vez, también es lo que de alguna manera le va a dar al equipo la capacidad, pues, para ser más tolerante con los vaivenes que pueda haber en cargas y en caudales, ¿vale? Entonces, esto sí que son ventajas, pero siempre remarcando que las podemos, de alguna forma, se pueden aprovechar en estos tamaños, ¿vale? Carlos Molina nos dice qué tipo de difusores instaláis y cuál es el sistema de extracción a la hora de hacer el mantenimiento. Vale, bueno, el tema del suministro de aire se hace en el caso del sólido en mar, se hace con un difusor tubular por las ventajas que tiene en cuanto a su manipulación, a su durabilidad y tal, que vuelvo a remarcar que al final se trata de diseñar equipos que sean muy cómodos para el usuario final y que no generen problemas, ¿vale? Y en cuanto a la extracción de fangos, pues igualmente también hablamos de la tubería, del mismo tubo de entrada que está de alguna forma equipado pues para poder introducir por ahí la manguera de aspiración y extraer los fangos, ¿vale? Íñigo Las Heras nos dice que cada cuánto hay que hacer el vaciado de lodos y que cómo se sabe o cómo podemos saber cuándo debemos de hacer ese vaciado. A ver, bueno, el vaciado va a depender mucho, como en todo en estas cuestiones, del estilo de vida que tenga la vivienda. A ver, aquí lo que se va a hacer es por parte del personal, de la persona que le lleve el mantenimiento de la planta, son intervenciones que normalmente no las va a hacer el usuario, pues lo que se hace es un seguimiento de la concentración de sólidos en el reactor, ¿vale? Nosotros tenemos un protocolo, pues durante unos minutos se pone el aireador en forma manual para hacer una buena homogenización, se hace una V30 y con esa V30 pues hacemos de alguna forma una simulación, unos cálculos más o menos simples
que, bueno, nos dan unos parámetros que nos indican, o que suministramos al instalador y al cliente en el manual, de tal forma que con esas concentraciones que va a obtener, pues sepa el momento, si es el momento adecuado de hacer la extracción de fango o no. Esto así un poco de una forma muy concisa, ¿vale? De acuerdo. David Casero, de aquí de Extremadura, de la Junta de Extremadura, nos pregunta que si tenéis precios o qué precios tienen los equipos, que si nos podíais dar unas pinceladas de precios. Pues, Gardo, ¿tú qué dices? Sí, a ver, andan de las viviendas unifamiliares, es un equipo que está alineado con precios de competencia del mercado y vamos desde 3.500 euros empezando para 5 viviendas de 6 habitantes y hasta los 25 a 7.000 euros, más o menos, más el impuesto. Es por donde nos movemos. Has dicho, perdona, entre 7 y... O sea, perdón, entre 3.500 y 7.000. Y 7.000, ok. Marco de la Mora nos dice que sí se podrían compartir los parámetros de diseño o si disponéis de parámetros de diseño, no sé. Nos comenta aquí. A ver, cuando nos piden una memoria o hay que justificar el diseño del equipo, lógicamente lo tenemos que compartir. Y ahí es donde metemos todos los parámetros. Eso, efectivamente. Sí. Que no hay problema, de acuerdo. Carlos Molina nos dice que si se podían llegar a fabricar equipos para mayor caudal del diseñado para los diferentes modelos que presentáis o el máximo caudal admisible es según los estándares. Sí, a ver, bueno, sí. ¿Me permites? Sí. Con este concepto sólido smart, donde tenemos una cápsula técnica, donde tenemos todo concentrado, el soplante y la válvula, sí, el límite son los 25 usuarios. Vale. A partir un poco, solo añadir que, claro, que el concepto en la medida que aumenta ya el volumen y aumentan los caudales, pues ya empiezan a aparecer una serie de cuestiones que inconvenientes, pues que ya no lo hacen viable. Desde por ejemplo, la empleabilidad del light lift, por ejemplo, para mover caudales mayores o ya la presencia excesiva de sólido, en fin, ya son cuestiones que no tienen sentido, ¿vale? Perfecto. Fernando Ortega nos comenta, a ver si entendemos la pregunta, dice, dado que el agua de entrada provoca agitación, veo que la versión Smart es más débil que la normal en este aspecto, al ser estas cámaras separadas. La Smart depende entonces mucho de los temporizadores para horas de poca entrada de agua. ¿No es muy arriesgado? Dice él. Bueno, a ver, el objetivo no es evitar la entrada de agua durante, por ejemplo, la sedimentación, porque, bueno, pues porque no es algo que está fuera va a ocurrir, ¿vale? La clave está en minimizar. Tampoco se trata de que no va a haber ninguna agitación porque no se puede evitar. Lo que sí es cierto que se puede encontrar un equilibrio muy funcional entre la agitación que se produce y el efecto que va a tener. O sea, que no se trata de evitarlo ni nada. Pero siempre va a estar. Mira, Álvaro Rodolfo Mercado nos dice que cómo es el soporte técnico del equipo cuando se instala fuera de España, por ejemplo, en América Latina o en Latinoamérica. Soporte técnico tenía que ser en este momento a distancia, o sea, dando soporte con las nuevas herramientas que es la Internet, o sea, dándole un buen entrenamiento, si se trata de un equipo de instalación, un entrenamiento, haciendo unos vídeos que tenemos de instalaciones actuales para despistar todas las dudas que se pueda tener, porque se trata de un equipo bastante sencillo de operar y son conceptos fáciles de transmitir y no es necesario estar presencialmente. O sea que no hay ningún problema, ¿verdad, Ricardo? Que lo tenéis contemplado el tema en América Latina del equipo. Sí, que nos contacten, que lo gestionamos todo, tanto la distribución y servicio técnico. Perfecto. Manuel Setraquian, también de aquí de la Junta de Extremadura, nos dice que tiene el complemento de un pretratamiento, es decir, ¿tenéis ya vosotros como complemento un equipo que haga el pretratamiento? Sí, a ver, entendemos que se refiere a separador de sólidos, o sea, desbaste manual, separador de grasa, sí, eso siempre, claro. Siempre.
Vale, Íñigo Lajeras también nos dice que cómo afectaría al rendimiento un incremento del caudal de vertido. ¿Cómo le afecta cuando incrementa radicalmente, entiendo? Bueno, a ver, los propios protocolos de ensayo ya consideran incrementos importantes de caudal, de doblar el caudal y tal. Ya depende, evidentemente son equipos como cualquier otro, tiene una capacidad hidráulica también y una capacidad de tratamiento, ¿no? Pero bueno, que en principio un aumento puntual de la magnitud que hablo, pues sería asumible puntualmente. Yulisa Ávila nos dice que el equipo requiere hacer mantenimiento, nos lo pregunta, y en caso de que no se hiciera este mantenimiento, ¿cuál es el tiempo de vida útil? ¿Se debería cambiar en algún momento el equipo? A ver, cualquier equipo requiere un mínimo mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de sólido, pues está equipado con una alarma de nivel máximo. Puede haber una obstrucción de una tubería por un animal o por cualquier otro problema. Si no se atiende y no se hace de mantenimiento, obviamente el equipo no va a funcionar. Por lo demás, el objetivo en el diseño es precisamente simplificar, pero simplificar no es eliminar. No, eso que hasta donde creo no existen todavía las depuradoras que se enchufan y hay que olvidarse de ellas, ¿no? Siempre requieren una supervisión mínima. Lo que se trata es que esta supervisión pues sea razonable, pero siempre requieren una supervisión. Fernando Ortega nos pregunta también sobre el pretratamiento, que si lo aconsejáis y qué tipo, si reja, depósito previo, qué tipo de... A ver, instalar un depósito previo, digamos que no tendría mucho sentido porque de alguna forma estamos echando un poco, rompiendo el objetivo del propio equipo, ¿no? O sea, para eso, pues, instalar uno con dos cámaras, obviamente, no tendría sentido. En cuanto a la eliminación de grasas, si hay una afluencia extraordinaria de grasas por los motivos que sean, pues sí que es recomendable. Igual ocurre pues con la desbaste de sólidos, ¿no? Esto cuando se instalan en viviendas pequeñas, ¿vale? En viviendas unifamiliares donde existe pues una gestión más cercana, todo el mundo se conoce, pues bueno, las grasas son perfectamente asumibles por el equipo, un nivel razonable de grasas, ¿vale? Igual ocurre pues con estas viviendas donde, bueno, se hace una buena gestión de los residuos sólidos en cuanto a que no hay restos de comida en las cañerías, que no hay papeles excesivos y tal. Entonces, pues incluso se podía instalar sin desbaste y sin separador de grasa. Claro. En cuanto salimos de aquí y ya entramos en un contexto donde hay cierta incertidumbre, la recomendación es utilizarlo. Carlos Faleiro nos decía sobre el concepto de soplantes de tipo tortuga, que nunca lo había oído, que si nos puedes hablar un poco de este concepto. Sí, bueno, a ver, los soplantes de tipo, yo le llamo, no sé, esto es también terminología muy, quizá a lo mejor me he venido arriba y es terminología local, pero bueno, la tortuga, a ver, es la típica... en pequeñito sería lo que utilizan los acuarios, por ejemplo, ese tipo de dispositivos, ¿vale? Son soplantes de membrana, ¿vale? No son de canal lateral, potentes, hay compactas que igualmente, pues bueno, tienen su aplicación en estos equipos. Por encima ya obviamente no tienen sentido, pero son equipos muy fiables, muy robustos y bueno, no dan problemas. Perfecto. Juan José Salas, aunque ya se ha contestado, pero lo volvemos a reiterar, nos decía que ya se había contestado el marcado CE, que dónde los habíais marcado, ya habíais dicho vosotros que en Alemania. No obstante, aprovecho para recordaros, Edgardo, que el CENTA, la Fundación CENTA, también tiene marcado CE, que tiene la posibilidad y tiene todo preparado para el marcado CE. No sé si... Lo tenemos presente. La cuestión es, y el punto de partida ha sido que este equipo ha sido desarrollado, el punto de partida por Premier Tech Alemania. ¿Vale? Entonces, por ahí viene el motivo. Una vez validado, después lo hemos repartido por todas las unidades de negocio de Premier Tech. Pero la origen del diseño, del concepto y de la comprobación es en Alemania, sí. Ok. Alberto Matellán nos dice que si se podrían remitir la serie de analíticas de una o de varias plantas en la que se documente el rendimiento de la eliminación de nitrógeno total y de fósforo. ¿Se basa en un solo análisis o una serie de ellos? ¿Y es una planta real o en una planta piloto?
Bueno, hay resultados que, por un lado, los que digamos se acreditan a través del mercado se han realizado en laboratorio, obviamente, pero hay disponibles también analíticas en plantas en funcionamiento, claro. Vale. Jesús Domené nos hablaba sobre cada cuánto habría que vaciar los lodos, que bueno, esa ya estaría también contestada. Sí, esta es interesante también, de Mauricio Medina. Requerimiento de dimensiones o de área para su instalación. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, sí. Haré un cálculo muy rápido mientras Francisco lo comenta. Sí, bueno, yo mi comentario va a ser más rápido, depende ya del equipo, pues más o menos calcular medio metro alrededor Sí. y en los tres ejes y básicamente tenemos sobre las medidas sí, medio metro. Sí, a ver, si estamos en la solución de 6 usuarios, estamos hablando de 3,36 metros cuadrados, por tener un ejemplo, que es la área que ocupa el tanque del SBR. Perfecto, o sea, y siempre medio metro por fuera de sí, lo que... por fuera, sí, para la instalación, sí. Vale, Javier Marco nos habla sobre si es habitual que en estos sistemas aparezcan espumas y que si existe alguna manera de extraerlas. La espuma biológica es una constante, ¿no? de los arranques de los sistemas y puede suceder, puede ser también que no suceda. No sé si quieres añadir algo más, Francisco. Bueno, no, en principio comparto contigo. Digamos que aquí nos movemos igual, los arranques sí que siempre habrá más fluctuaciones. Después lo esperable es lo que es esperable en cualquier proceso de fangos activados, que bajo condiciones normales no se produzca. Cuando evidentemente se produce, pues claro, ya habrá que ver de dónde viene un poco la anomalía. Pero porque una cosa es espuma biológica, otra es espuma de detergentes y otros temas. Carlos Villanueva nos dice que si siempre ingresa efluente, entonces no es un SBR, dice él. Bueno, lo podíamos discutir, pero ¿por qué no? Pues si funciona, siempre va a entrar agua, funciona secuencialmente por lote, ¿dónde deja de ser un SBR? Sí, mira, aquí hay dos preguntas muy parecidas que nos hablan sobre el precio para un equipo de 6 personas. También nos dice Irene durante cuánto tiempo puede mantenerse sin entrada de caudal al equipo en viviendas de uso no continuo y en cuánto se reduce la frecuencia de vaciado de los fangos respecto a otro tipo de equipo. Pero ya hay varias personas que nos han preguntado por el precio aproximado de la de 6 habitantes equivalentes. Estaremos en 3.500 más impuestos. Okay. Por ahí. Y luego el tiempo, ¿durante cuánto tiempo puede mantenerse sin entrada de caudal? A ver, aquí volvemos a lo mismo. No es la solución adecuada. En general, los fangos activados, si hay unos caudales excesivamente marcados en cuanto a ausencia, no vamos bien. Ya para eso, pues habría que ir a soluciones al EcoFlow. Claro. Que tiene muchísima más capacidad para tratar estos caudales. Claro. Los fangos activados siempre nos vamos a encontrar con un limitante que es ese. O sea, no podemos ni dejar de aportar alimento, digamos, a los microorganismos. Y la solución para cada aplicación. Claro, exacto, de eso se trata. Claro. Se trata de disponer de diferentes herramientas y ver cuál se ajusta mejor a mi circunstancia, ¿no? Fernando Ortega nos dice que tras la prueba de 15 días sin carga a la que obliga el marcado CE, ¿cómo de rápido se consiguieron los rendimientos de depuración medios del citado ensayo? A ver, no dispongo exactamente de esa información, sí que puedo acceder y compartirla, pero en el caso ahora mismo no puedo. No te preocupes, como vais a tener su pregunta. Ribay Ruiz nos dice que gasto de energía, kilovatios hora según fases, que cómo más o menos se movería el equipo. Pues, a ver, en la diapositiva lo ponía, pero andamos más o menos en unos 49 kilovatios hora por habitante equivalente, en torno a eso, 49, 50. Más o menos. ¿Vale? Sí, puede ser un valor. Esto ya depende del precio del kilovatio, pues ya será más o será menos. Pero bueno, en ese orden, ¿vale? Por fase, obviamente aquí la fase importante va a ser la aireación, obviamente.
y va a ser también, pues bueno, la descarga que se utiliza, que se emplea también. Sí. Siempre, ¿vale? Por tener apuntar un dato, pues más o menos hay tiempos de aireación en diferentes ciclos de 10 minutos, por ejemplo, para un equipo de 6, 10 minutos, 90 minutos de sedimentación que no consumiríamos y bueno, esto pues haría más o menos 10,5 horas al día de aireación, ¿vale? Por tener una referencia en un equipo de 6 habitantes. De acuerdo. Mira, Luis Cabrero nos pregunta que en este tipo de equipos la eliminación de lodo requiere un gestor autorizado. En todos, no dejan de ser lodos. Evidentemente no son unos fangos activados en aireación prolongada, completamente estabilizados y requiere pues un gestor. Mira, Jonathan Mejía desde Ecuador nos dice que nos pregunta que si el sistema puede soportar grandes cantidades de carga orgánica sin llegar a saturar la cámara y al final el sistema sería recomendable para tratar aguas negras y grises a la par. A ver, altas cargas sí que soporta. Bueno, habría que ver qué estamos hablando por altas cargas. Podemos hablar aquí con el modelo del sólido en mar, se está más o menos entre 8 o 9 gramos de concentración de sólidos, hablo, ¿vale? Lo que ya pues son cargas elevadas, ¿no? Ya depende de a qué se refiera con esto, ¿no? Y después me decía la segunda parte... Sí, la segunda parte era... Sí, el tratamiento separado de agua grises. Bueno, a ver... Y agua grise, que si se podía... A ver, en la medida que nos separemos del tipo agua doméstica y que ya estemos tratando únicamente aguas grises y tal, pues por lo menos capacidad, pues no lo sé. Digamos que los desarrollos no han ido por ahí. Yo no tengo información de los resultados que puede tener o la competencia que puede tener el equipo en tratar, por ejemplo, solo aguas grises. No lo sé. No. Por aquí Carlos Enrique Naeslum nos dice que sí se puede describir de alguna forma la manera de controlar la edad del fango, en función de la cual están los rendimientos. A ver, es complicado en el sentido de que, bueno, hay mucha oscilación en los tiempos de retención, ¿vale? Se trabaja, o sea, el desarrollo se hace pues adoptando unos tipos, digamos, medios que se van encontrando y a partir de ahí pues se hace un poco la simulación, pero es difícil al estar todo en una cámara y trabajar en modo SBR es difícil en este caso concreto de determinarlo, ¿no? Joana Santos, ya os voy a pedir brevedad porque veo que sigue habiendo muchas preguntas y para que podamos atender a todo el mundo. Joana Santos nos dice que si habría algún problema de sobrecalentamiento de la soplante por no estar con ventilación al ser soplante. No, son precisamente una de las particularidades de estos equipos, de las tortugas estas a las que hablaba, ¿vale? Son soplantes muy, muy sólidas en este aspecto. Perfecto. Gema Sánchez nos dice que no entendió bien qué dispositivo de salida existe para el agua depurada, si es zanja filtrante o pozo filtrante. No, bueno, a ver, el equipo como tal no lleva, no incluye el sistema digamos, de aporte al suelo. Eso ya es el que cada proyecto requiera. El único que hay en cuanto al equipo es el sistema de airlift para extraer el agua. Pero bueno, simplemente es un sistema de bombeo y el dispositivo de toma de muestras para la salida del efluente. Fuera de aquí ya no se incluye la forma en la de disponer el agua en el terreno. Claro, Yulisa Ávila desde Perú nos decía que la calidad de ingreso del agua influente en Perú es variable, por lo que se tienen siempre aguas grises y aguas negras, y que se combinan muchísimo y no es fácil de separarla. ¿Para agua de lavandería disponéis de algún sistema? Nos pregunta. En específico no tenemos ningún equipo estándar, eso sería algo que teníamos que estudiarlo. Vale, Joseba Aparicio nos dice que cómo aseguran la presencia de microorganismos y de bacterias desnitrificantes en un medio aireado. Pero bueno, entendemos que no ha aireado, ¿no? A ver, evidentemente, eso a ver, son
por ejemplo, en un equipo, por referirnos a alguno, en un equipo de 6 habitantes, pues hay etapas de aireación, ¿vale? Dentro de los ciclos hay etapas que no son continuas, o sea, no está continuamente aireando, ¿vale? Hay etapas, por ejemplo, en el caso de la aireación hay una de 6 habitantes, pues hay 10 minutos de aireación cada 20 minutos, ¿vale? Y dentro también incluye unas pequeñas etapas de desnitrificación, ¿vale? En las que, bueno, con todas las reservas, pero ya digo, con buenos resultados para estos volúmenes, pues hay episodios en los que no hay ninguna aireación, simplemente de forma puntual hay pequeños golpes de aire para agitar. Es cierto que esta agitación va a generar de nuevo un aporte de oxígeno, pero es mínimo, ¿vale? Es mínimo y permite alcanzar los rendimientos que se tratan. Edgardo, Gisela Soldevilla nos dice que si tenéis representantes en Perú. No, pero estamos interesados. Perfecto, voy a seguir. Vale. Alejandro Cano nos dice que asume que el efluente de entrada incluye aguas fecales. ¿Qué diferencia de rendimiento y mantenimiento, etcétera, tiene el equipo de depuración si la vivienda no utiliza váter convencional, sino váter ajeno a la instalación de saneamiento? Váter... no entiendo, ajeno. ¿Qué diferencia de rendimiento y de mantenimiento, etcétera, tiene el equipo de depuración si la vivienda no utiliza un váter convencional, sino váter ajeno a la instalación de saneamiento? Entiendo que sería que el váter no esté conectado con el sistema de saneamiento, pero no tiene mucho sentido. Igual sería solamente para agua de lavado. Para aguas grises o para aguas grises solo. Ahí estaríamos solo en grises y... Sí, igual, pues no tenemos experiencia, no sé. Urco Sagasti nos pregunta si el controlador es propietario o es una solución comercial, el controlador que tenéis instalado. No, el controlador es propietario, sí. Propietario, sí. Ok. Para instalaciones domiciliarias y paradas largas, ¿existe algún tipo de equipo adicional que aporte materia orgánica exterior, melaza o otro compuesto para no perder el equipo y poder hacer un arranque rápido? Entiendo que vuestro sistema EcoFlow, ¿no? Habíais hablado antes. Claro, volvemos a lo mismo. Sería, si hay unas paradas muy marcadas, pues habría que, quizás el sólido en mar no sería la solución más adecuada. Sí, Carlos Molina nos decía que antes le hemos intentado responder, pero que él no se refería a la extracción de fango, sino a la extracción de los equipos de los difusores. Que cómo se lleva a cabo la extracción de los difusores cuando los difusores están, entendemos, cuando está la planta en carga, ¿no? Tirar por la manguera. Tirar, sí, no están fijados. Comentaba que no son, es una de las ventajas para estos tamaños que el no disponer de una rejilla anclada pues permite sacar directamente tirando, porque el difusor lleva ya un lastre y permite que en el momento que se deposite se quede fijo, pero bueno, este lastre se puede vencer rápidamente pues tirando de él, ¿vale? Claro. Alejandro González también nos preguntaba si tenéis representantes en México. Edgardo. No. Carlos, entiendo que os podéis poner en contacto con él. Carlos Noval nos decía que qué consumo eléctrico tienen los equipos. Bueno, pues ya más o menos se ha ido comentando. Que si Urco Sagasti también nos dice, interesante, que si tiene capacidad de telecomunicación. ¿Y cuál? ¿Qué tipo de sistema le ponéis para telecontrolar? Bueno, tiene el controlador por defecto, bueno, el microcontrolador por defecto no la tiene, pero se le puede implementar. Vamos, el equipo que viene tal cual no, pero sí que se puede ya, pues cualquiera de las que están disponibles se puede implementar en él. Perfecto, ya estamos terminando. Richard Muñoz nos decía que cómo puede el equipo manejar las fluctuaciones propias de flujo o de carga orgánica normal de un sistema casero. Bueno, entiendo que ahí no tiene ningún tipo de problemas, ¿no? El equipo. Bueno, a ver, precisamente porque va a trabajar una carga muy grande y, bueno, va a haber mucha presencia de microorganismos y va a permitir estas fluctuaciones, ¿vale? Básicamente, así por simplificar. Claro. Alejandro Cano, interesante pregunta. ¿De qué nivel de ruido hablamos en decibelios aproximadamente? Del equipo. Pues, ¿qué ruido hace el equipo? Pues te lo digo, si no me equivoco, pero estamos
en torno a 35, si no me falla la memoria, te lo digo de cabeza. Hay que tener presente también que se trata de un soplante de muy baja producción de ruido y que está enterrado, en realidad está enterrado dentro de una cápsula, por lo cual el ruido es muy marginal. Mira, Alejandro Cano nos dice que ante una eventual ausencia prolongada de uso, ¿es posible o es conveniente mantener un pequeño volumen de agua que se alimente al sistema a través de un sistema automático ajeno y previo al SMART? No es necesario. No me he enterado. Viene a decir un poco que ante la ausencia eventual o prolongada del uso del equipo, que si es posible o que si es conveniente, más bien, ¿es conveniente mantenerle un pequeño volumen de agua que alimente al sistema a través de un sistema automático? No, sí, a ver, yo creo que eso no tiene sentido. Estamos hablando de equipos pequeños para viviendas individuales y puntualmente va a haber no va a haber población, no va a haber ocupación, pues punto, cuando se vuelva se reinicia. Ahora, si esta situación es repetitiva, pues o bien se instala otro aparato o habría que buscar otra solución, pero en condiciones normales no. Claro, ¿vale? Unai García nos dice que sí, no es necesario un tamizado previo sencillo. Es interesante, sí. ¿Pero es necesario o no? A ver, necesario prioritario, no, pero como bien ha dicho Francisco, eso depende mucho del uso de cada vivienda, ¿no? De las costumbres que tiene, del uso de lo que tiran para el váter, para todo el sistema, ¿no? Que no se pongan papeles. Si no tienen costumbres de tener cuidado con lo que se tira al váter, pues ahí sí se recomendaría una rejilla. Bueno, ya para terminar, Alejandro Cano nos ha vuelto otra vez a replantear la pregunta con el tema del váter que no habíamos entendido. Y tiene su sentido. Dice, reformulo mi anterior pregunta. Asumo que el efluente de entrada incluye aguas fecales. ¿Qué diferencia de rendimiento, mantenimiento, etcétera, tiene el equipo de depuración si la vivienda no utiliza váter convencional, sino váter seco, ajeno a la instalación de saneamiento? A ver, si utilizamos váter seco, hay que asumir que vamos a reducir muchísimo la carga orgánica que vamos a aportar a la depuradora, por lo cual va a tener influencias, como si estuviéramos solo tratando una agua gris. Y en realidad no tenemos estudios ni conseguimos avanzar con un porcentaje de impacto que pueda tener. No sé si, Francisco, compartes de mi opinión. Sí, exacto. Estaríamos en una situación similar a las aguas grises, un poquito, bueno, incluiríamos los orines fundamentalmente y de la misma manera, pues bueno, no disponemos de esa experiencia de haber tratado ese tipo de aguas ni se ha desarrollado el equipo específicamente para eso, ¿no? Claro. Bueno, pues nada más, estaba revisando, ya prácticamente ha quedado todo contestado, Edgardo, Francisco. No obstante, como os decía, os vamos a hacer llegar todas las consultas que nos han enviado los lectores y las personas que se han inscrito en el día de hoy a la webinar. Y el objetivo ya es que le podáis atender más personalmente, sobre todo a los detalles de Perú, de México, a detalles concretos de parámetros que os han solicitado, etcétera. Nosotros, como os decía, tendremos disponible mañana tanto la webinar como las ponencias que habéis mostrado en aguasresiduales.info, como hacemos siempre. Y en principio, pues poco más. Daros las gracias a vosotros, darle las gracias a todos los asistentes, tanto de España, de Portugal, de América Latina. Al final han sido un montón y por lo que hemos visto, pues la intervención de los asistentes ha sido máxima y el interés que han demostrado. Y yo creo que han sido preguntas muy interesantes, ¿no? No sé cómo lo habéis visto vosotros. Bastante bien, bastante bien. Es muy bueno siempre que en estas charlas hay intervención de los asistentes porque se denota que están interesados en el tema y están interesados en conocer el producto. Perfecto. Sí. Pues oye, muchas gracias, Edgardo, muchas gracias, Francisco, gracias a todos. A vosotros. Venga, muy bien, hasta la próxima. Un saludo. Venga, un saludo. Adiós. Gracias, un saludo. Adiós.